Señoras y señores, muy buenas tardes. Reunirnos para hablar de poesía siempre es un acontecimiento agradable. Reunirnos una vez y a la semana siguiente otra vez para hablar de poesía es algo que produce felicidad por lo insólito. Hoy vamos a ocuparnos de un poeta grande. Cada uno tiene su preferencia, pero para muchas personas es el mejor poeta del siglo XX en lengua española, en lengua castellana. Si el otro día estuvimos paseando con Miguel Hernández, que es un hombre directo, sencillo en sus expresiones, hoy tenemos a otro poeta que es muy sencillo, pero es muy equívoco. Es decir, que es un poco misterioso, intencionadamente misterioso, con lo cual la atención que hay que prestar es aún mayor que la prestada hace unos días a Miguel Hernández. Miguel ha ocupado un punto central para muchos españoles durante los últimos 70, 80 años. Miguel he dicho, pero es Antonio. Fíjense que en la penuria de los años oscuros, para mí personalmente como para muchos otros, el paulatino descubrimiento de la compleja obra de Antonio Machado fue otorgándome, y a otros otorgándonos, una peculiar escuela de aprendizaje. En esa escuela, de la voz del poeta, no de la mano, sino de la voz del poeta, fui hallando múltiples sentidos a mis interrogantes, pausadas explicaciones poéticas, es decir, creadoras de realidad, de libertad y de esperanza, en un momento en que era bastante desesperanzador. Creía entonces, y sigo creyendo hoy, en el papel que Mairena otorga a su discípulo. Mairena es uno de los poetas inventados por Antonio Machado, los llamados apócrifos. Pues Mairena, este poeta del poeta, nos dice, hablando a todos los otros, al tú, al otro, a sus discípulos, le dice que ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré más despacio. Eso es lo que yo he hecho con Antonio Machado, ayudarle a comprenderse, dándole el tiempo necesario e ir aprendiendo de la grandeza mayor de Machado cuando realiza lo que tan pocos poetas logran, que es crear tanto y tan bien una realidad poética que ella misma, la realidad poética que crea, se entrega abierta para que sea el propio lector el que poetice. Ya no es el poeta Machado, es el lector el que hace poesía leyendo a Machado, que cree él, a partir de esa obra, su propia realidad, su destino, su libertad. Y es que la creación de Antonio Machado es de una enorme pureza y transparencia, nos enseña a vivir, pero hay que andar a través de ella con sumo cuidado, lo he dicho hace un momento, porque es de una sencillez esquiva, y en cualquier momento exige de la participación del lector. Dice Mairena, el apócrifo, que Antonio Machado, que el poeta, da doble luz a su verso, para leído de frente y al sesgo. O sea que siempre tenemos que leer el poema tal como nos llega, pero luego mirarlo un poco lateralmente porque algo más habrá. Y necesariamente hay que recurrir en Machado a esa mirada al sesgo, a la ironía, a ese humor machadiano profundo, paradójico, de múltiples prolongaciones que se entrecruzan con su melancolía, su sentir y pensar la ausencia. Esta primera entrada, yo comprendo que es un poco difícil, porque no es igual leerla que oírla, pero enseguida entraremos en el disfrute de los poemas. Digo que se entrecruzan con la melancolía del poeta, su sentir y pensar la ausencia, con su piedad y su amor. Pues lo que con su humor realiza Machado es un adentrarse cada vez más en una visión del mundo llena de contrastes, en la que se vuelve constantemente lo uno en lo otro. Es una visión del mundo en la que consideramos real, se pone del revés para ir encontrando verdades que están veladas, ocultas. ¿Oculta por qué? Por los prejuicios. Entonces el humor de Machado relativiza siempre las aspiraciones absolutas, desenmascara con la duda, con el apego al sentir de la fluencia del tiempo, con la constante interrogación ante el mundo exterior y ante el propio yo. Por eso, más allá de los tópicos y de las expresiones comunes tan al uso acerca de Machado,
más allá de la trivialización de que han sido objeto unos cuantos versos del poeta, a mí me parece importante que esta noche logremos recuperar, y no solo para los eruditos, sino para todos, una visión más completa de su obra, que no por ser esencialmente comunicativa y abierta, deja de ser por ello menos compleja y honda. Y es que la exigente búsqueda humana de Antonio Machado se fue dando en una pluralidad de mundos en los que han ido confluyendo sus interrogantes estéticos al par que sus preocupaciones éticas y políticas. Yo lo que pretendo hoy es recorrer con ustedes, aunque sea con brevedad, lo que he ido vivenciando del Machado poeta, del meditador, del pensador, de sus apócrifos, del Machado que desde sus prontas y permanentes vinculaciones con la institución libre de enseñanza y los movimientos 98ista y regeneracionista, avanza a posiciones más abiertas y auténticamente populares. Del Machado que fue, en su obra y en su vida, todo un testimonio moral de buena hombría y ciudadanía. Y todas esas vertientes o manifestaciones de Antonio Machado me parecen, yo las he vivenciado así, como hilos que configuran un solo ovillo, estaciones de una única vida tan auténtica que tuvo la capacidad de, a través de la palabra, hacerse poesía, de ir reconstruyendo y creando una identidad que en la forma en que lo hizo nos atañe a todos. A todos nos ofrece la posibilidad de ir encontrando en su poesía, en su bien nombrar, en su bien rehacer el mundo, nuestro propio itinerario, nuestra historia, la reconstrucción de nuestros temores, sueños y esperanzas. Nuestros, y al decir nuestros es de cada uno de nosotros y nuestro de nuestro pueblo. Y todo esto es lo que creo configura a don Antonio Machado como gran poeta, gran creador, ese otorgar en verso o en prosa la más íntima depuración de su sentir, de su vivir pleno, de su pensar, inserto siempre en su tiempo, como testimonio histórico, buscando razones y buscándolas como hace todo gran poeta, en lo más entrañado, y poniendo también la razón al servicio de lo más íntimo, de lo más escondido, de lo más abandonado y dejado al margen. En definitiva, buscando su identidad siempre a través de lo que configura a todo yo en el tú, en lo otro, en el nosotros. Así dirá Machado. No es el yo fundamental, eso que busca el poeta, sino el tú esencial. Creo que este recorrido por la entraña colectiva es elemento sustancial de la plural escritura de Machado. Para él, sin el tú, lo otro, el prójimo, la colectividad, el pueblo, no tiene sentido la obra literaria, por no tener arraigo, por no tener fruto. Puede ser pura cucaña, todo lo embellecida que se quiera, pero poste al fin sin raíces, ni ramas, ni frutos. Por eso en su obra yo diría que se da una esencial relación dialéctica entre la soledad y el mundo exterior. El paisaje, los hombres, la comunidad en que estos hallan su savia, sus sueños y los propios motivos para despertar del sueño. Y es en esa relación dialéctica en la que cobran pleno sentido dos elementos esenciales del poetizar de Antonio Machado: su intimidad y su mismo afán de que esa intimidad sea comunicable, sea valedera para otros hombres, otras mujeres, la intencionalidad de que la poesía sirva para cantar en coro o no sirva para nada, no sea sino futilidad narcisista. Dice el poeta, poned atención, un corazón solitario no es un corazón. Y esto dicho es la sentimentalidad, pero es que en el dominio de la mente lo dice también, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Frente a cierto estereotipo del Machado solitario, hay que matizar y sopesar lo que realmente significan en él la soledad y la intimidad, pues lejos de suponer ningún solipsismo, abundan en la necesidad del diálogo, en la sentimentalidad compartida, base de cualquier creación auténtica, y no solo poética, en sentido estricto, sino humana en general. Y este es el sentido que Machado tiene la verdad, en cuanto que la ve como producto de una búsqueda colectiva, sustento de una auténtica tolerancia y contrario a cualquier dogmatismo. Paseando esta noche con ustedes por la vida y la obra de Antonio Machado, intentaré comentar, describir las 3 heridas del poeta, que como dijo Miguel Hernández, al que estudiamos hace una semana, con 3 heridas yo, la de la vida,
la de la muerte, la del amor. Pues bien, Antonio Machado tuvo las tres heridas del destierro del poeta. Sufrió un destierro en su vida, un destierro en su amor, un destierro en su muerte. El destierro en su vida porque nace en Sevilla, como bien saben, nace el día del santo de la onomástica de su madre, el 26 de julio, la madre Ana Ruiz. Nace en Sevilla, pero a los 8 años marchará a Madrid porque su abuelo, una eminencia del que algo diré también, quiere que sus nietos estudien en la Institución Libre de Enseñanza, y eso está en Madrid. Marchará a Madrid, de Madrid irá a vivir a trabajar a Soria, de Soria, por la muerte de su esposa, volverá a Andalucía, volverá a Baeza, de Baeza a Segovia, de Segovia a Madrid, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Collioure. Destierro en toda su vida, nunca tuvo un asiento fijo. Destierro en el amor. Conoció a Leonor, la conoce con 13 años, él tenía 33, y a los 15 años se casa con ella, cuando ella tiene 15 años. Pero va a morir enseguida, va a morir muy pronto, se casa en el año 9 y morirá en el año 12, con 19 años. Y después, al final de su vida, Antonio Machado encontrará otro amor, que él llama Guiomar. Su nombre auténtico era Pilar de Valderrama, pero era un hombre una señora casada, con hijos, tenía muchos problemas, y fue un amor tampoco consumado. Fue el destierro en el amor y por fin destierro en la muerte en la frontera hispano-francesa, pasando la frontera en el pueblecito pequeño de Collioure. Para leer a Machado hay que tener en cuenta sus propias palabras. Las dice en una carta a Miguel de Unamuno. Le dicen: el corazón y la cabeza no se avienen, pero nosotros hemos de tomar partido. Yo me quedo con el piso de abajo. Ese es el Machado que yo quiero transmitirles. En Machado hay una correlación íntima entre su vida, su obra y su propio destino, y el valor ético y simbólico que hoy tiene para nosotros Machado. Él reconocía que era la incorrección misma, un alma siempre en borrador, llena de tachones, de vacilaciones y arrepentimientos, y aconsejaba además: no os empeñáis en corregirlo todo, tenéis un poco el valor de vuestros defectos. Machado, como acabo de decir, nace en Sevilla, en el célebre Palacio de las Dueñas. Muchos estudiosos han dicho y han dejado por escrito que su padre era administrador de los duques de Alba. Eso es falso. Es que el duque de Alba vivía en Londres y alquilaba el palacio por habitaciones, y su padre alquiló varias habitaciones en el palacio. Y él siempre tendrá presente ese palacio y el ambiente sevillano. En su propio autorretrato comenzará diciendo: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Bien, a los 8 años, como he dicho, pasa a Madrid, se educó en la Institución Libre de Enseñanza y guardará siempre una gratitud y un afecto infinito a sus maestros. Un ejemplo lo constituye el inmenso poema que escribe a don Francisco Giner de los Ríos, el creador de la institución, cuando muere el profesor. A los 24 años, de Madrid, los dos hermanos, Antonio y su hermano mayor, 11 meses mayor, Manuel, los dos hermanos marcharán a París. Era el París de la Affaire Dreyfus. Estaba la sociedad francesa dividida por el Affaire Dreyfus. Y en aquel París prima el simbolismo en poesía, el impresionismo en pintura. Allí conocerá a grandes poetas y se hará muy amigo, por ejemplo, de Rubén Darío. En 1900, Antonio forma parte de la compañía de Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero, y hará un viaje, una tournée por España interpretando pequeños papeles de teatro. Era entonces ya muy aficionado al teatro, después escribirá mucho teatro. Y en 1907 obtiene una cátedra de lengua francesa que la obtiene sin haber hecho licenciatura. Entonces se podía hacer así, no se pedía tanto el título con esa. Él sabía muy bien francés, se examinó, fue una oposición muy dura que duró 2 años, los exámenes duraron 2 años, y obtuvo la cátedra de lengua francesa. Y él tenía para elegir entre las plazas que había, y eligió Soria. A otros estudiosos, la verdad es que son poco estudiosos, dicen que ¿cómo no eligió Baeza? ¿Cómo eligió Soria y no Baeza? Baeza había salido en esa convocatoria, es verdad que había salido, pero en el lugar que él ocupaba en la oposición ya fue tomada Baeza por un anterior, y él no pudo tomar Baeza. A él le quedaron solo 2, Soria, Orense, y él eligió Soria porque su familia vivía en Madrid y estaba mucho más cerca. En fin,
Allí, y ahora lo veremos con más tranquilidad, ahora estoy haciendo un repaso muy rápido, se casa con Leonor Izquierdo Cueva, su gran amor durante toda su vida, y muy pronto va a morir Leonor. Él enseguida no quiere seguir en Soria porque todo lo recuerda a su mujer y se marcha a Madrid, pide donde haya, y había una plaza en Baeza. Allí en Baeza empieza a leer filosofía y se licencia por fin en filosofía y letras. En aquella época pues, era un profesor que llevaba muchos años de profesor, pero empieza a estudiar filosofía y letras. Por cierto, en un examen le dedica un poema al presidente del tribunal que lo va a examinar, en exámenes orales, y cuando aprueba, pues en la siguiente edición le quita la dedicatoria. Son cosas que pasaban entonces y que nadie se escandalizaba por esta cosa. Bien, después él se trasladará a Segovia, desde Baeza, está en Baeza 7 años, con la compañía de su madre, se traslada a Segovia. Y allí alternará el tiempo entre Segovia y Madrid, que está muy cerca, y estrena algunas obras de teatro escritas con su hermano Manuel, a 4 manos. En el año 31, la proclamación de la República, Machado está en Segovia y es él quien iza la bandera republicana en el Ayuntamiento de Segovia. Pero en el año 36, la guerra le sorprende en Madrid. A su hermano Manuel le sorprende en Burgos, de una manera accidental. Me permitirán hacer una pequeña digresión para explicar esto de Manuel, porque tiene mucha importancia en todo lo que se ha escrito, todo lo que se sabe sobre Antonio, porque Antonio y Manuel eran dos hermanos muy queridos que escribían las piezas de teatro conjuntamente. Pues este hermano Manuel, un poco mayor que él, 1 año, 11 meses mayor, resulta que estaba casado con su prima Eulalia, una sevillana. Era Eulalia, que era prima también de Antonio, claro. Y esta Eulalia tenía una hermana, se llamaba Carmen, que profesaba de monja en un convento en Burgos. Entonces, cada año, Manuel Machado y su esposa Eulalia marchaban a Burgos a pasar unos días con su hermana Carmen en el día de su onomástica, es decir, el 16 de julio. Y ese año también lo hizo, se marchó, y claro, el 18 de julio le coge en Burgos. Quieren inmediatamente el 19 marcharse en el primer tren que salga, y cuando llegan a la estación, el tren se ha ido. Y se tienen que quedar en Burgos. Muchas anécdotas se contaron en los periódicos del lugar, de Burgos, se contaron por qué pierde el tren. La primera noticia que se dan es porque había perdido tanto tiempo en su acicalamiento personal, Manuel, que era muy aficionado a acicalarse, que llegó tarde. Después se publicó y parece más real, y es que los ferroviarios, los que trabajaban en ferrocarriles, se dieron cuenta de que de un momento a otro iban a cortar la afluencia de trenes y dijeron, vámonos, y el tren salió media hora antes de la hora asignada. Bueno, el hecho es que ellos se tienen que quedar en Burgos. Los primeros días no ocurre nada. Este era un republicano, había escrito el himno de la República, en fin, era un hombre como Antonio muy republicano. Pero allí está el cuartel general de los sublevados. Entonces él está tranquilo los primeros días, pero viene una periodista llamada Blanche Méchis, de una revista que se llama Comedia francesa, a hacer una entrevista sobre teatro. Y él le hace la entrevista allí en Burgos y le pregunta que cómo es que está usted en Burgos, usted tendría que estar en Madrid. Y dice, si estoy obligado a estar aquí, que no hay trenes, no hay comunicación, no puedo salir de aquí, estoy obligado. Ese estoy obligado, en aquella época ya era más que suficiente para los sublevados para decir este es un traidor. Y entonces el corresponsal del diario ABC en París, llamado Daranas, escribe un suelto en el periódico, en el ABC, diciendo este lírico burócrata que no se emociona con la revolución que estamos haciendo, este es un traidor, en fin. Lo detienen y lo meten en la cárcel. Y él pasa 3 días en la cárcel con sus noches terribles, terribles. Él piensa que una patrulla de falangistas va a venir a por él a darle el paseo, que es lo que ocurría en aquellas noches. La mujer se mueve, hace que intervenga Pemán, que se da cuenta que le conviene protegerlo, y entonces lo sacan de la cárcel. Pero este hombre que ha salido de la cárcel es otro hombre. Entonces él hace algunos poemas de salvación de la nueva realidad de Burgos, de los sublevados, que es la razón extraliteraria que ha hecho que durante muchos años Manuel haya estado olvidado de los que se interesan por la poesía. Hay que decir que Manuel es un gran poeta también como Antonio, muy diferente, pero un gran poeta. Ya recordarán ustedes aquella anécdota de Jorge Luis Borges, que dio una rueda de prensa y un periodista le preguntó, ¿le gusta a usted Antonio Machado? Y Borges dijo, pero Manuel Machado tenía un hermano. Entonces eso yo he descubierto que no es original de Borges,
porque ya Gerardo Diego lo contó en el año 48 en la revista Las Indias, contó que a Antonio Machado había pasado en una peña local de flamenco, alguien se le acercó y le dijo: don Antonio, qué callado se lo tenía usted, así que es usted hermano de Manuel, el que escribe en El Liberal. O sea, eso ya había pasado, pero la historia a veces tiene justicia. Entonces, en una ocasión en que el día 24 de agosto de 1984 cumplió 84 años Jorge Luis Borges. Entonces el gobierno de España le concedió la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Y me tocó a mí entregársela en Santander. Entonces le impuse y tal y cual. Y luego cuando nos quedamos solos, en una habitación, en un velador, le dije: bueno, ¿y aquello que dijo de que Machado? Y me dijo: no, es una butada, yo sé que es una butada, pero no es una broma. Yo lo dije para llamar la atención sobre Manuel Machado, que es un gran poeta olvidado. Y a mí eso me sirvió, y me puse a estudiar a Manuel Machado, que solo había estudiado a Antonio, y ahora estoy embarcado en una gran exposición sobre los dos Machados, sobre Antonio y Manuel Machado. Bueno, lo que quiero decir es que entonces los sublevados a Manuel lo van a proteger, porque no quieren otro escándalo como el que ha habido con García Lorca internacionalmente. Y entonces incluso lo nombran académico de la academia, y él lee su discurso, da un argumento y dice: aquí no tengo biblioteca, como si no hubiera biblioteca en Burgos y en San Sebastián, que es donde lo lee. Y por tanto no puedo dar mi discurso dedicado a un gran escritor, lo voy a dedicar a mi obra. Y habla de sí mismo. Y aprovecha, muy inteligentemente aprovecha para separarse de los que le están aplaudiendo. Hasta llega un momento que ya no lo aplauden tanto, ¿verdad? Porque él empieza a decir, a hacer un discurso con una capacidad creativa tremenda, empieza a decir que yo he vivido en París una bohemia sentimental y pintoresca. Me embriagué muchas veces y me enamoré muchas más. Y he estado con Baudelaire, Rimbaud, André Gide, Jean Morat. Y el propio que le contesta que le va a hacer el elogio, José María Bemán, que tiene que elogiar al nuevo académico, le dice: este hombre amigo, la pléyade de poetas satánicos y cabareteros de Europa. Estos son, o sea, en realidad estaba diciendo lo contrario. Pero él añade y lee un poema suyo que dice: porque soy medio gitano y medio parisien, con Montmartre y con la Macarena comulgo. Y ese momento se oye el crujir de los asientos al moverse todos aquí en el salón. Había muchos obispos, sacerdotes, militares, y ese sonido amortiguado por el frufru de la sotana y el tintineo de las medallas, diciendo: pero ¿cómo se atreve este masón que le hemos perdonado la vida a unir aquí en verso la Macarena, la Madre de Dios, con el griterío de putas y aguardientes de París? En fin, él añade una cosa que es más sutil, pero que también tiene una intencionalidad. Dice: que las olas me traigan y las olas me lleven, y que jamás me obliguen el camino a seguir. Los que estaban allí sabían muy bien lo que estaba diciendo. Bueno, he hecho esta digresión para entender cómo estos se querían. Él en Burgos se entera por el cartero viene por la mañana con el correo y le dice: oye, ¿usted tiene algo que ver con un poeta que ha muerto en Francia que se llama Antonio Machado? Así se entera de que ha muerto su hermano. Y entonces coge un coche y se marcha, cree que va hacia París, pero en mitad del camino le dice: no, en Collioure. Y se va a Collioure, se mete en el cementerio y se pasa 2 días en el cementerio. En fin, eran 2 hermanos que se querían muchísimo. Retomo la historia de Manuel, de Antonio. Antonio, digo, le coge la guerra en Madrid. Enseguida van León Felipe y Rafael Alberti a decirle que el gobierno se va a Valencia, que él se debe ir, él no quiere irse, él quiere luchar a favor de la República, y le dice: no, que te tiene que ir porque aquí el peligro es inminente. Total, que él, después de poner muchos obstáculos, al final se marcha a Valencia, a un pueblecito que se llama Rocafort, en un chalecito que se llama Villa Amparo, y pasa allí una temporada. Pero cuando las tropas rebeldes van avanzando, él tiene que marcharse a Valencia, a la capital, después a Barcelona, de Barcelona a Gerona, y de Gerona pasar la frontera y llegar a Collioure. Pasa la frontera el 27 de enero de 1939 y muere el 22 de febrero. O sea, del 27 no dura ni un mes. Muere el miércoles de ceniza, y 3 días después va a morir su madre, que es enterrada junto a su hijo. Hay que decir que en el cementerio de Collioure
nunca faltan flores frescas en la tumba de Antonio Machado. Pero nos interesa ver cuál fue el itinerario que hizo el poeta. Machado empezó siendo un lírico intimista, su libro Soledades. Después quiso asomarse a las cosas, a las tierras y a las gentes, el libro Campo de Castilla. Más tarde comprende que no basta con ser espectador, por lo que quiere construir historias que sean por sí mismas. Un romancero, pero sin grandes figuras, con gentes del pueblo. Será La tierra de Álvaro González. Después se hace popular. Su padre es el primer folclorista de España, el padre de Antonio, llamado Demófilo, con el nombre que él firmaba. Se hace popular, Antonio se hace folclórico, utilizando formas y motivos populares. Es el libro Unas nuevas canciones. Para terminar con una poesía cargada de reflexión. Es el libro del Cancionero Apócrifo. Es decir, que el itinerario de Antonio Machado va desde la evocación de un sentimiento a la reflexión de un pensamiento. Porque en Machado, la lírica y la narrativa suceden a un tiempo. No hay disyuntiva canto y cuento. Lo dice él, canto y cuento es la poesía. Se canta una viva historia contando su melodía. Y luego el paisaje. Él descubre el paisaje castellano y le descubre a los castellanos cómo es su paisaje. La identificación del hombre con el paisaje o el paisaje con el hombre en Machado se da con una precisión absoluta. Dirá, yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? En realidad es una descripción del paisaje, acunado por el poeta, por el campo meditando. ¿Quién medita el campo? El poeta. Pero en realidad es un tema tradicional. Esto está escrito en el siglo XV por Juan de la Encina, cuando decía, mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Y esto influirá mucho en la vida, porque es una realidad la del amor nunca vivida. Cuando escribe esto, después lo vivirá con Leonor. Tiene un núcleo, el poema, formado por tres imágenes: soñar, los sueños, el camino y la tarde. El resto es un paisaje. Hay una confusión entre la realidad objetiva y la realidad soñada o simbólica. ¿Hay o no un paisaje? Él dirá, en 1907, obtuve cátedra de lengua francesa que profesé durante 5 años en Soria. Allí me casé. Allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre. Era una Soria de 7.000 habitantes entonces. La influencia de Soria en el poeta nos la dirá él mismo. Soy hombre extraordinariamente sensible al lugar en que vivo. La geografía, las tradiciones, las costumbres de las poblaciones por donde paso me impresionan profundamente, dejan huella en mi espíritu. Por eso dirá, guardo de allí, de Soria, el recuerdo de mi breve matrimonio con una mujer a la que adoré con pasión y que la muerte me arrebató al poco tiempo. Y viví y sentí aquel ambiente con toda intensidad. Y es que cuando él llega de profesor a Soria, busca una pensión y encuentra una pensión que regenta doña Isabel Cueva, que tenía una niña de 13 años llamada Leonor. Y esto cambia la vida solitaria del poeta. Él era un tímido que tenía 32 cuando llega, y él piensa que no va a tener la posibilidad de disfrutar del amor con ella. En un poema que escribe en el tren y que habla de muchas cosas, hay una pequeña estrofa que está claramente destinada a ello. Y la niña que yo quiero, ay, preferirá casarse con un mocito barbero. Pero no, se va a casar con él en 1909. Entonces la pareja hace un viaje con una beca, él tiene una beca, y hace un viaje a París. Allí va a seguir cursos de Henri Bergson sobre el tiempo y el ansia, el impulso. Pero estando allí, precisamente el 14 de julio del año 1911, Leonor cae súbitamente enferma de tuberculosis.
tiene una hemoptisis. Y es el día de la fiesta nacional, está todo cerrado. Y entonces el pobre Antonio, buscando un médico por todo París, en fiesta, para que atienda a su esposa enferma. Por fin lo encuentra, la atienden y le dicen tiene que volver a Soria. Vuelve a Soria y allí Antonio vive para cuidar a Leonor. En una carta que dirige a Juan Ramón Jiménez le dice: hace 2 años me casé y una larga enfermedad de mi mujer, a quien adoro, me tiene muy entristecido. Es en ese momento cuando Machado escribe el famoso poema A un olmo seco, en el que describe al olmo seco, al olmo viejo, hendido por el rayo, en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Y termina el poema, después de otras reflexiones, termina el poema diciendo: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Pero el milagro no tuvo lugar. El 1 de agosto de 1912 muere Leonor. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. La niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Y la reacción del poeta será terrible, desgarradora. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo contra la mía, Señor. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. La personalidad del poeta y del hombre está en una carta a Juan Ramón. Cuando perdí a mi mujer, pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro me salvó, y no por vanidad, bien sabe Dios, sino porque pensé que quiero trabajar humildemente, es cierto, pero con eficacia, con verdad. Hay que defender a la España que surge del mar muerto, de la España inerte y abrumadora que amenaza a negarlo todo. A la semana exacta de la muerte de Leonor, marcha a Madrid y pide traslado a la primera vacante que haya. Sería el Instituto de Baeza, donde permanecerá 7 años en compañía de su madre. Y ella escribe Campos de Castilla, y ese libro le consagra como un gran poeta. Representa el libro el paso de la poesía intimista de Soledades a la poesía del mundo objetivo, del mundo exterior. El yo de Machado, que siempre descubre el tú, ahonda más en el tú y en el mundo externo. La descripción del campo de Castilla que hace de los llanos sin árboles, de la roca pelada y sobre todo del hombre que incendia los pinares. Hay algunos poemas brutales. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cualquier cosa. Pero también Castilla, tierra de muerte y tierra inmortal. Y ahí aparece la esperanza en el hombre del mañana. En esta época coincide mucho con la tesis de Miguel de Unamuno. Eran muy amigos. En Campos de Castilla, Machado se inclina por la imagen clásica, por el romance. Cuando termina esa época y se marcha a Baeza, él está pensando mucho en Baeza, paseando mucho por los campos de Baeza, descubriendo otros campos. Viene de los yermos de Castilla. Y hay un poema extraordinario, una silva romance muy bella que dice: allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de roídos encinares, mi corazón está vagando en sueño. ¿No ves, Leonor, los álamos del río, con sus ramajes yertos? Mira el Moncayo azul y blanco, dame tu mano y paseemos por estos campos de la tierra mía. Bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Como ven, está Castilla y está Andalucía. Está Soria y está Baeza. Pasea con ella, pero en realidad va solo, va cansado, triste, pensativo y viejo. Es una de las silvas romances más bellas de nuestra literatura. Y vemos que él está vagando en sueño, es decir, que ha empezado por su interior. Nos hace testigos
de una conversación con Leonor, que es un recurso formal muy acertado. Empieza en Soria y termina en Baeza. Él tiene una consideración de Baeza como un pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío, entre andaluz y manchego, que lo describe en el famoso poema Tic-tac, tic-tac, ya pasó un día como otro día, dice la monotonía del reloj. Y describe las reuniones en el casino, las conversaciones de rebotica, el tiempo, las cosechas, las lluvias, vendrán los liberales, vendrán los conservadores, y van muy bien el trigo, y para marzo en flor. En fin, él dando clases, los alumnos le conocían como don Antonio Manchado, porque estaba todo el tiempo fumando y con la ceniza que se caía en la solapa y no se la limpiaba. Pero él no olvida a Leonor ni a Soria, y escribe uno de los, para mí, más hermosos poemas que nunca he leído en mi vida. Es también una silva romance que dedica, es como una carta a un amigo de Soria, a José María Palacio. Le escribe una carta preguntándole cómo está el paisaje que él ha adorado allí junto a Leonor, y le pide al final que acuda al cementerio a visitar a su esposa. Palacio, buen amigo, está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos. En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras, y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y del romero. Hay ciruelos en flor, quedan violetas, furtivos cazadores. Los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, tienen ya ruiseñores las riberas, con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas. En una tarde azul sube al espino, al alto espino, donde está su tierra. En realidad le pide que visite la tumba. En realidad en todo el poema está hablando de él. Pero ya en Baeza empieza el paisaje andaluz, empieza a entrar en Machado. El periodo de Baeza, por cierto, es uno de los más fecundos de Machado. Es el paso de la poesía de tema castellano a la de tema andaluz, y también es la aparición de los poemas de España como problema, la preocupación política de España y social. También empezará a usar las canciones de metro corto, populares, del flamenco, soleares, utiliza muchas soleares, ahora veremos ejemplos. Y es el momento de la maduración de las concepciones estéticas. Como digo, el tema andaluz va a tener mucha importancia, los olivos y encinares frente a los olmos, chopos y álamos de Castilla. Él se ocupa de el hombre del pasado en la Andalucía provinciana, el pasado efímero, la descripción del señorito andaluz en el llanto por las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido. Y efectivamente el paisaje andaluz cobra vida. Los estudiosos dicen, casi todos, que Antonio Machado es un poeta castellano, que no es un poema andaluz, que olvidó Andalucía, que olvidó a Sevilla. Pero eso no es verdad. Y se puede demostrar. Porque la literatura tiene estos caprichos que son regalos, que al cabo de los años, 83 años después de la muerte, se ha encontrado, en el año 2022, encontramos en Burgos un poema de Antonio Machado escrito por el as del folio y luego por el en vez, escrito otra vez y con muchas variantes. Es más largo por detrás porque tiene muchas variantes. El poema se llama Las viejas de Castilla. No habla de las viejas no aparecen. No se sabe por qué le puso ese nombre. Pero son papeles que él consideraba que eran esbozos que le servían a él para ver qué impresión le daban las cosas para luego escribir de verdad los poemas. Y él llamaba esto virutas de mi carpintería. En realidad no llevaba razón, porque a mí me ha sido muy útil. Yo estudiaba ese poema, que es una viruta de carpintería, que para mí ha sido oro molido, porque he descubierto muchas cosas en ese poema, que contradice, por cierto, a la mayoría o casi todos los estudiosos anteriores. Por ejemplo, en el poema, en el anverso, en el as, se dice:
prefiero los yermos de Castilla a las floridas vegas de Córdoba o Sevilla. Anda, lo prefería, pero claro, en el en vez ya lo pone de otra manera y dice, para soñar, prefiero los yermos de Castilla a la Florida, ya es solo para soñar. Pero más adelante que dice, son más hermosos los yermos de Castilla cual la Florida, y termina diciendo, son tan hermosos los yermos de Castilla cual las floridas vegas de Córdoba o Sevilla. Es decir, que aquí su parecer sobre el lugar ya equipara la belleza de un lado con la belleza del otro. Pero es que además hay un dato muy interesante que no se ha tenido en cuenta, y no sé por qué los estudiosos dejan pasar esta cosa. Lo tengo aquí. Tengo aquí una carta que él dirige a Rubén Darío, en la que, oh sorpresa, dice: yo estoy en Soria, vieja ciudad de Castilla, donde me trajeron mis pecados, desempeñando la cátedra de francés, pero quiero hacer una nueva oposición a la cátedra de Madrid, que permutaré, Dios mediante, con la de Sevilla. Es decir, que el proyecto de vida de Antonio Machado, cuando aún era joven, era venirse a dar clases a Sevilla, venirse a vivir a Sevilla. ¿Por qué no lo hizo? Porque se encontró con Leonor. Eso lo escribe muy poco, en fechas muy cercanas al conocimiento de Leonor, porque estaba en Soria, pero es que hay que contarlo por si alguno dice, pero si estaba en Soria, ya conoció en la pensión a Leonor, no, porque él estuvo primero unos meses en otra pensión, y ahí no estaba Leonor. Bueno, y esto para los sevillanos pues es un orgullo. Este hombre quería venirse a vivir a Sevilla, le atraía mucho Andalucía y Sevilla. Entonces, en esta época, la estructura de los poemas que él hace desde Baeza casi siempre es la misma estructura. Primero, él describe la España arcaica, la España imposible. Después, describe la España del futuro, del progreso y de la justicia, y por fin termina siempre con una llamada a la acción dirigida a la juventud. Así, en el Mañana efímero, por ejemplo, dice: esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas, y otras calvas en otras calaveras brillarán venerables y católicas. Esa es la España arcaica. Mas otra España nace, la España del cincel y de la masa, del arte y del trabajo, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea, de la justicia y el progreso. Esa estructura se repite en una España joven. El hoy es malo, pero el mañana es mío, y es obvio aquel mañana de ayer, y dijo toda: con sucios ropeles de carnaval vestida aún la tenemos, pobre y escuálida y beoda, mas hoy de un vino malo, la sangre de su herida. Tú, juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu aventura despierta y transparente, a la divina lumbre, como el diamante clara, como el diamante pura. Y en esta época también tiene influencia el flamenco, los cantares cortos, influencia de su padre también, los proverbios y cantares, que es una métrica popular. Son 99 poemas cortos, casi siempre los 3 versos de una soleá. No los voy a leer todos, pero algunos merecen la pena. Unos son prosaicos, otros enigmáticos, otros filosóficos, a veces con notas de humor. Ojos que a la luz se abrieron, un día para después, ciegos tornar a la tierra, hartos de mirar sin ver. Ayer soñé que veía a Dios, y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba. De 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nuestro español bosteza. ¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío? Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío es más bien en la cabeza. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de darte el corazón. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Para dialogar, preguntar primero, después escuchar. Se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Dicen que el hombre no es hombre hasta que no oye su nombre
de labios de una mujer. Puede ser. Todo necio confunde valor y precio. Señor San Jerónimo, suelte usted la piedra con que se machaca. Me pegó con ella. Tan, tan, ¿quién llama? Di. Se ahorca un inocente en esta casa, aquí se ahorca simplemente. Después vendrá un periodo oscuro con dramatización del personaje Machado, que se divide hasta en 37 poetas apócrifos. Recurre a un rodeo, especialmente Abel Martín y Juan de Mairena, son los más importantes. En el año 19 se traslada de Baeza a Segovia, a la pensión número 11, siempre de pensiones pasaba mucho frío. Él decía que dejaba el balcón abierto para que entrara un poco de calor. Y estaban a 20 bajo cero, porque la habitación estaba helada. Entonces, se va, como digo, a la número 11 de la calle de los Desamparados, que parece hecho para él mismo, ¿verdad? Allí en Segovia va a tener una tertulia de amigos, Emiliano Barral, el escultor, el que hace el famoso busto de Antonio Machado, Blas Zambrano, que es el padre de María Zambrano, y crean una universidad popular. Y aparece allí en Segovia, al paso del poeta, aparece un amor, Guiomar, Pilar de Valderrama. Yo creo que fue conquistado sin pretenderlo, es una especie de amor irreal. Hay una frase que él tiene escrita que no está aplicada a esto, pero que yo creo que se podría aplicar. Él dice, es que en verdad, lo que no estaba ya en el campo de nuestras esperanzas, si por azar nos aparece, no logra convencernos de su realidad. Yo creo que fue lo que le pasó con Pilar de Valderrama, Guiomar, pero sin embargo tenemos que agradecer que esa aparición le hace escribir unos poemas bellísimos. Leeremos una estrofa solo de un poema. Huye del triste amor, amor pacato, sin peligro, sin venda ni aventura, que espera del amor prenda segura, porque en amor locura es lo sensato. Al estallar la guerra, Machado toma parte activa a favor de la República y dirá, en España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan a la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre. Como digo, él se evacuará a Valencia, a Rocafort, a Villamparo, y después tendrá el éxodo hacia la frontera. Primero en una ambulancia, desde Barcelona en una ambulancia, pero hay tal cantidad de miles y miles, como medio millón de personas andando por la carretera con un frío glacial, nevando, también en otro momento con una lluvia implacable, y ya no puede, la ambulancia no puede caminar, tienen que abandonar la ambulancia como todos van abandonando los coches, tienen que ir a pie, después tendrán que dejar las maletas, porque ya no pueden con las maletas. En una de las maletas iban la segunda parte de los complementarios, que se perdieron. Yo personalmente he ido a buscar a todas esas masías donde ellos pararon y no hemos encontrado nunca la maleta. Llegan a la frontera, pasan el día 27 de enero del 39, se refugian en un vagón de ferrocarril de carga que hay en Vía Muerta para pasar la noche, y al día siguiente ya llegan al pueblecito de Collur y se hospedan en el Hotel Buñol Quintana. El aspecto del poeta y de su madre era verdaderamente espantoso. Así me lo contó Madame Figueras, que fue la primera que la atendió, y Jacques Bay, que fue un empleado de ferrocarril que vivía en el mismo hotel, Buñol Quintana, y que fue el que le prestó los últimos libros para que leyera en esos días Antonio Machado. Antonio Machado había hecho una premonición. Hablando con Pla y Beltrán, dijo, cuando pienso en un posible destierro, en otra tierra que no sea esta atormentada tierra de España, mi corazón se turba y se conturba de pesadumbre. Tengo la certeza de que el extranjero significaría para mí la muerte. Y efectivamente en unos días murió. Pero antes, camino del exilio, de la muerte, del mar, ¿cuántos años se le han cumplido ya a don Antonio? Desde que prorrumpió en aquel lamento por la muerte de Leonor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Camino del mar, en medio de la doliente multitud, menos masa que nunca, más dignamente hombres que nunca en medio del despojo, la derrota, el más cruel dolor, ha de sentir Antonio Machado esa fría respuesta de la nada, el cumplimiento de su mito de la tierra de Álvar González. Ellos mismos, los que huían, eran ya la sombra errante de la sombra de Caín. El poeta, cuenta Waldo Frank, casi inválido,
en el seno del cuerpo doloroso de su pueblo, sostenido por su madre. Y a su vez, Corpus Vargas relata que en llegando ya a Collioure, un amigo hubo de llevar a su madre, a la madre del poeta, en brazos, mientras la viejecita iba diciendo: llegaremos pronto a Sevilla. Y sí, iban a llegar enseguida a Sevilla y al mar, pues allí en Collioure hay un punto del arder del pensar de Antonio Machado que parece devolvernos íntegra la gran sombra florecida que es su poesía. Y ese punto clave ha sido siempre para mí su último verso, encontrado en un bolsillo de su gabán después de muerto: estos días azules y este sol de la infancia. Es un poema perfecto. Es una frasecita que él escribe en un trocito de papel con un lápiz, pero es una frase y es un verso alejandrino de 14 sílabas, con una cesura, con un corte que hace 2 hemistiquios del verso, y los 2 hemistiquios tienen el equilibrio de 7 sílabas, 7 sílabas. Y en el primer hemistiquio los acentos van en la tercera y en la sexta, y en el segundo en la tercera y en la sexta. Es un equilibrio absolutamente perfecto. Es que Antonio Machado se puso a contar las sílabas, a ver los acentos. Un hombre que escribe esto al pie de la muerte, no. Es que Machado hablaba en poesía, no tenía que ser un técnico en rima, le salía poéticamente. Él hacía una frase y la frase es un alejandrino perfecto de equilibrio. Allí en Collioure, en la agonía del poeta y de la madre, en la misma habitación, la muerte del poeta, la muerte de la madre. No tenían sepultura y la señora del Hotel Buñol Quintana tiene una amiga llamada María de Boe que prestará su sepultura. Pasado el tiempo, en el año 58, por una suscripción popular, se consigue una propia para él y para su madre, y es allí donde descansa, en el pueblecito de Collioure. Así que donde acaba el pobre río y la inmensa mar le espera, encuentra Machado y nos hace reencontrar a nosotros el sentido de su memoria, que si es despojamiento, es también una recuperación, un rescate. Y para mí ese último verso, en el límite de la frontera real y metafórica, acaba iluminando toda su obra. El ya inminentemente llamado al no ser se convoca a sí mismo, a su memoria, a ser luz, a lo que había sido siempre, a lo que seguirá siendo siempre, porque Machado ha muerto, pero su memoria seguirá ya siempre viva, vigilante, ardiendo el grano de pensar que él aportó en el amor. Permítanme un homenaje. Él, Antonio Machado, hizo un homenaje a Francisco Giral de los Ríos, su maestro. Basta cambiar el nombre de Francisco por el de Antonio y nos sirve el homenaje. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van años que mi hermano Antonio no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed bueno y no más, sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque, sonad, enmudeced campanas. Yo podría terminar aquí, pero 30 segundos más para leerles un poema de otro poeta que lo dedica a Antonio Machado, a ese verso último de este sol, estos días azules y este sol de la infancia. Es un poema de Antonio Colina que dice: epitafio definitivo. A veces hay versos que nos meten nieve por las venas, que dicen lo que no dicen. Decimos azul y sentimos en la piel el frío de la escarcha. Leemos sol y el alma se congela sobre el barro de un camino. Y al pensar en la infancia, fuentes de plata, limoneros de oro, es la muerte que avanza con sus labios morados hacia fronteras sin retorno. Sí, a veces las palabras del poeta no dicen lo que dicen, sobre todo cuando pende su vida de un hilo de sangre. Pues detrás del poema inacabado hay miedo, soledad, exilio, pero a la vez milagro de un solo verso. En las palabras del poeta hay un luminoso sol de belleza y verdad que afervora, que vence al tiempo y a la historia cruel. Muchas gracias.
diálogo, preguntas, unas negaciones sobre lo que digo. A ver qué se les ocurre a ustedes. Nadie quiere preguntar nada. Cuando nadie pregunta, sí hay, sí hay. Adelante. Sí, yo no he hablado nada sobre la obra de teatro. Sí, sí. Él escribió mucho teatro. Debo decir que no es lo mejor de su producción. Pero, 80 años después de su muerte, hemos encontrado un texto que es una gran obra de teatro, que se llama La diosa razón, y que no trata nada de lo que trataron las otras obras. Debo decir que si para mí no es lo mejor de su obra, fue lo que les mantuvo en vida, porque tuvieron un éxito extraordinario con las obras de teatro, y en aquella época es lo que daba dinero. Ellos vivían muy humildemente, pero les dio dinero el teatro. Pero era un teatro regionalista, un teatro un poco popular. Se parecía un poco, digamos, a los Álvarez Quintero, por ejemplo. Entonces, yo no soy muy devoto de ese teatro, pero esta última obra trata sobre una española, Teresa Cabarrús, que se casó con un aristócrata francés, con un conde, se marcha a Francia y estalla la Revolución Francesa. Y ella se enamora de uno de los principales revolucionarios, Tallien. Ella será Madame Tallien, después se casará con él. Y este Tallien era el responsable de la lista de la guillotina, no era cualquiera. Y Madame Tallien, la Teresa Cabarrús, es conocida como la Virgen de la Guillotina en aquel momento, porque quitaba a mucha gente de la lista. Estaba todo el día alrededor del marido, al señor Tallien, este no porque lo conozco, este no, que este me han dicho que es buena persona, y venga a quitar gente, y la gente le tenía una adoración tremenda. Bueno, pues esta obra que se llama La diosa razón, se ha impreso el año pasado, la presenté yo, por cierto, en Sevilla. Pues es una gran obra, una obra magnífica, que nos queda solo representarla, lo vamos a intentar. Dígame. ¿Podría usted recordarnos algo de la correspondencia entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama? Sí. Vamos a ver. Yo soy un apasionado de Machado, pero no me pongo vendas en los ojos. Pilar de Valderrama era una poetisa de nivel mediano, digamos. Y ella vio en Machado una oportunidad muy grande, porque Machado escribía críticas también, como Manuel. Y entonces ella fue a buscarlo a Segovia. Y entonces le dio enseguida el libro para decirle que quería hacer un prólogo, hacerle una crítica, y Machado la puso por las alturas. Y hubo gente que escribió artículos muy favorables porque Machado se lo pedía, en fin. Pero se enamoró de ella. Ella era una mujer muy complicada porque su marido era militar y había tenido un problema en la familia muy grande porque había quedado embarazada una criada de la casa. Y la criada se tiró por el balcón y se mató. Y entonces eso creó en la familia una situación muy complicada, que es lo que hace también comprender que esta mujer vaya a Segovia a ver a Antonio. Bueno, después se veían en Moncloa. Pero Machado está, bueno, como poeta, muy románticamente enamorado. Y él tiene unas cartas, muchas cartas, se perdieron muchas, porque Pilar quemó muchas. Yo tuve ocasión de hablar con Pilar, yo llegué a conocerla. Y entonces ella me dijo que había quemado en la chimenea muchas cartas, que las más, ella no dijo procaces, dijo las más levantadas, una palabra así, las más elevadas, en el sentido más atrevidas, que la había quemado. Él tiene una cuestión muy uniforme en las cartas, en casi todas las cartas le llama diosa. Tú eres mi diosa, y habla mucho de la diosa, y entonces es como si él fuera un vasallo de una diosa, que está dispuesta a todo lo que ella le diga, ¿no? Y a corregir incluso las promesas que le hace hacer. En fin, yo no he disfrutado con esa carta. La verdad, hay cartas amorosas más interesantes. Yo creo que estaba demasiado entregado a la figura. Claro, es que prácticamente no la veía. Y cuando la veía, nada, un rato de conversación y nada más. Parece ser que coincidieron una vez en San Sebastián y hubo un momento en que por los movimientos de los cuerpos se rozaron los brazos. Y eso fue un día clave, ¿no? En
fin, no son unas cartas así como para entusiasmarse, ¿no? Aquí. Sí, a ver. Buenas tardes. Agradecer antes de nada su presencia aquí y regalarnos esta charla tan apetecible. Y yo quería preguntarle por el discurso de su ingreso a la Real Academia. Él no llega a pronunciarlo, a pesar de que fue en el 27. No, él fue en el 27 nombrado académico, pero él no llega a pronunciarlo, porque, bueno, él tenía muchas cosas, trabajaba mucho en lo del teatro, viajaba, vivía en un sitio, vivía en otro sitio, pero él tiene el discurso, él escribe el discurso, y es un discurso interesantísimo, pero realmente interesante. A mí me sorprendió muchísimo conocer ese discurso, porque fíjense que en ese discurso de ingreso a la academia, escrito entre el 30-31, él hace unas reflexiones muy importantes, muy potentes sobre Marcel Proust, que no lo conocía nadie en España. Y él, que vivía en un pueblecito ahí, ¿no? Bien en Baeza, después en Segovia, siempre dice, yo aquí en un rincón de Castilla no me entero de nada, no sé lo que se publica. Él hace una crítica de Marcel Proust y hace una crítica de Joyce, que no solo nadie lo conocía, sino que los pocos que lo conocían lo ponía a caer de un burro a Joyce. Todos los grandes escritores de aquella época tienen textos críticos sobre Joyce diciendo que esa literatura es basura. Todos, ¿eh? Cuando digo todos, seguro que habrá algunos que a ustedes les gustan mucho. Y digo, ¿cómo? Sí, todos, los grandes. Este no, Machado no. Machado dice, aquí se abre una puerta para la literatura. Hace una crítica diciendo que hay cosas arbitrarias y tal, pero luego dice, no, pero aquí se está abriendo una época nueva. Los literatos tendrán que tener en cuenta esta puerta que abre Joyce, un hombre que vive separado de todo esto. Realmente es fantástico. Y tiene muchas cartas unos y otros diciendo, yo no me entero de lo que se publica por ahí. Estaba enteradísimo, sabía todo. Y su discurso es, como crítica literaria, es una pieza modélica. Pues eso. Más. No sé si es ahí precisamente donde dice, soy un hombre en el buen sentido, bueno. De la palabra bueno, no, esto está en el autorretrato. Si quieres se lo leo el autorretrato, que es una maravilla. Yo tengo aquí los retratos. Yo cuando hablo de los Machados siempre llevo los dos retratos, el de Manuel y el de Antonio. Pero como a uno le gusta más Manuel, a otro le gusta más Antonio, yo digo, bueno, pues como final yo voy a describir cómo era Manuel y cómo era Antonio, pero no lo voy a describir con mis palabras, para ser objetivo, sino con las palabras de Manuel cuando describe a Manuel y de Antonio cuando describe a Antonio. Y usted dirá cuál es el que más le gusta. Le voy a leer el retrato de Manuel. Manuel es un gran poeta también, ¿eh? No son uno grande y uno chico, son dos grandes, pero claro, cada uno tiene su preferencia. Dice Manuel, esta es mi cara y esta es mi alma. Leed, unos ojos de hastío y una boca de sed. Lo demás, nada. Vida, cosas, lo que se sabe. Calaveradas, amoríos, nada grave. Un poco de locura, un algo de poesía, una gota del vino de la melancolía. Vicios, todos. Ninguno. Jugador no lo he sido, no gozo lo ganado ni siento lo perdido. Bebo, por no negar mi tierra de Sevilla, media docena de cañas de manzanilla. Las mujeres, sin ser un tenorio, eso no. Tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo. Me acuso de no amar, sino muy vagamente, una porción de cosas que encanta a la gente. La agilidad, el tino, la gracia, la destreza, más que la voluntad, la fuerza y la grandeza. Mi elegancia es buscada, rebuscada. Prefiero a lo helénico y puro lo chic y lo torero. Un destello de sol y una risa oportuna. Amo más que las languideces de la luna. Medio gitano y medio parisien, dice el vulgo, con Montmartre y con la Macarena comulgo. Y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Es tarde, voy deprisa por la vida y mi risa es alegre, aunque no niego que llevo prisa. Así se define Manuel. Y Antonio es diferente.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo que hay trinar. Desdeño la romanza de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar que hiciera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciado. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el trajo que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Esos son los dos. Si no hay más preguntas, hay más preguntas. Sí, hay. Adelante. Y por aquí también. Me llama mucho la atención, Jorge Llopin, sabe que tiene un libro de las mejores poesías de la lengua castellana. Precisamente Manuel Machado le dedica una hoja en blanco porque dice que es un mal poeta. No, es que ese será un lector un poco raro, porque es que Manuel Machado, él a sí mismo se llama así. Este retrato que yo he leído pertenece al libro El mal poema. Es que Manuel pensaba que no era buen poeta. Y justamente llega un momento en que él le dice a su hermano, no voy a escribir más, porque mis poemas tienen fecha, o sea, tienen un momento concreto, después ya no sirven. Y es Antonio el que le dice, no, porque le dice, tus poemas no tienen fecha, le dice Manuel a Antonio, el mío tiene fecha, le dice Antonio, no, porque el buen poema nunca tiene fecha. Entonces, hay muchos que han interpretado que Manuel es un mal poeta, pero no es verdad, es un buen poeta. Hace unas poesías de un cariz muy diferente. Machado es mucho, Antonio es mucho más. Fíjense que digo Machado cuando hablo de Antonio, se ve claramente la carencia que tengo. Pero es de otro cariz, pero es un buen poeta. Si no hubiese existido Antonio Machado, Manuel Machado sería un poeta muy celebrado, mucho. Y luego ha habido el tema de su estancia en Burgos, sus poemas hablando bien del franquismo y tal, eso durante mucho tiempo ha aislado a Manuel de una manera tremenda. Pero es un buen poeta. A mí me gusta más Antonio, como se puede apreciar, pero es un buen poeta. ¿Aquí había alguien más pedía la palabra o no? No, allí. Buenas noches. Buenas noches. Si he entendido bien lo que he dicho, en algún momento dice que hay que leer a Machado de frente y un poco de costado, porque siempre su texto trae más información de la que parece. En ese sentido, hay un poema que ha leído usted que a mí me producía una enorme tristeza. En el pañuelito que viene, al mundo te guardo yo. Y una tremenda desesperanza. Hoy ya no me produce esa sensación, porque lo he leído de lado. ¿Por qué lo hay? Lo he visto de lado, claro. El pañuelito que viene al mundo te guardo yo. Una de las dos Españas adelante el corazón. Ese corazón sufre, pero no bosteza ni muere. Es un corazón que infunde esperanza. Que late y tiene esperanza, sí, efectivamente, así es. El concepto de las dos Españas no procede de este poema, algunos creen, pero no es verdad, procede de un poeta portugués, Figueiredo.
Figueredo, que fue el que habló de las dos almas, las dos Españas enfrentadas. Pero aquí efectivamente él habla de eso y él siempre da el final, la esperanza y la llamada a la juventud. Él tenía una gran esperanza en que los jóvenes de aquella época serían diferentes, porque él había vivido una época de una España muy atrasada, terriblemente atrasada. Él había sido patrono de las misiones pedagógicas y había ido con los misioneros de las misiones pedagógicas por los pueblos y conocía muy bien la pobreza y la ignorancia, la dejadez que había, ¿no? Entonces él tiene una enorme esperanza que la juventud que estaba entonces haciendo las misiones pedagógicas, la barraca con Federico García Lorca, era un impulsor de los jóvenes y ahí, en ese poema, efectivamente es esa llamada la que lo salva, ¿no? Él conoció a Federico García Lorca. Federico iba como estudiante en la Universidad de Granada, había un profesor que hacía excursiones con los estudiantes y pasó 2 veces por Baeza con el grupo de estudiantes y conoció a Federico, le hizo leer unos poemas, tocó al piano y cantó las canciones populares de Federico, en fin, que él tenía ahí, cuando es asesinado Federico, él escribe una elegía maravillosa, Federico, fantástica, hermosísima. Pero sí, yo coincido con lo que usted dice. Hay que mirar un poco al sesgo, mirar un poco con otra orientación. ¿Había alguien más por allí, me pareció, o no? Aquí. Ya que has hablado de los dos y has hablado de la exposición que quieres montar, ¿nos puedes avanzar algo para que vayamos todos al día de la inauguración? Vamos a ver. Los papeles originales de Antonio Machado han estado durante 80 años divididos en 2 grupos. Uno, los que salieron con Antonio y José, con Antonio Machado y su hermano José, y otro, los que quedaron en posesión de Manuel Machado, que estaba en Burgos, los papeles los tenía en Madrid, en la calle Churruca, pero después cuando regresa. Entonces, durante 80 años, todo lo que se ha hecho de exposiciones, que se han hecho varias, yo he hecho también, aquí en Sevilla hice una sobre los hermanos Machado, pues siempre teníamos los papeles de Antonio. Y en esta ocasión vamos a tener los de Antonio y los de Manuel. Por primera vez, los 2 fondos juntos, que le da mucho interés al asunto. Y aprovechamos ya para rescatar el personaje de Manuel al nivel del hermano querido de Antonio. Y va a ser una exposición que se va a estar en 4 ciudades: Sevilla, Burgos, por los fondos, Madrid y Salamanca, pero estrena en Sevilla. Estrenará en Sevilla el 21 de octubre próximo. Estará 2 meses, se podrá ver con tranquilidad y va a ser una exposición. Es que me da un poco vergüenza decir algo positivo, porque yo soy el comisario de la exposición. Yo voy a decir que llevo 1 año matándome a trabajar para esta exposición. Por tanto, yo creo que saldrá bien, saldrá bonita y será interesante. Sí. En la antigua fábrica de artillería, ahora Centro Magallanes de Cultura. Ahí bajando el puente de San Bernardo. Sí. Se ha restaurado y es un salón muy bueno. Lo publicitaremos. Sí, no, hombre, se puede hacer un viaje especial, una visita especial para el club. Con la explicación del comisario. Y como estamos de regalo, tratándose de Sevilla y del club en el que somos nosotros amigos, vecinos, os voy a leer un poema de Machado que no ha leído nadie. Claro, luego tiene un poco de truco lo que acabo de decir. Yo digo que es de Antonio Machado, pero lo explico. Una amiga mía, llamada Kalinka Pradal, hija de un diputado socialista de Almería, Gabriel Pradal, que salió al compás de Antonio Machado hacia Francia y que vivió toda su vida hasta su muerte en Toulouse, tuvo unos hijos, entre ellos Kalinka, que es hija de exiliados. Los hijos de exiliados, yo he tenido la experiencia con ellos, desde muy joven yo he estado mucho con ellos en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en México, en fin, los hijos de exiliados adoran el paisaje español. Los andaluces adoran el paisaje andaluz. Yo he visto varios casos de esto. Y esta Kalinka venía una vez haciendo un viaje de Almería a Sevilla en tren
y estaba apasionada viendo el paisaje. Y una señora que iba con ella no la conocía, en el mismo departamento, le dijo, ¿le gusta a usted mucho el paisaje? Dice, sí, me gusta muchísimo, entre otras cosas porque me recuerda a los versos de Machado. Entonces la señora le dijo, ¿a usted le gusta Machado? Sí, yo soy una apasionada de Antonio Machado. Pues le voy a leer un poema que usted no conoce. Dice, no será posible, yo conozco muy bien toda la poesía de Machado, dice, pero este poema no. Y le contó, en un viaje cerca de Sevilla, coincidió ella siendo joven, en aquel momento, cuando se encuentra esta amiga mía, tiene 86 años, pero siendo joven había viajado y había coincidido en el tren con Antonio Machado y habían estado hablando del paisaje precisamente. Y ella llevaba un abanico, pero hacía un día fresco y entraba por la ventanilla, entraba bastante fresco. Entonces Machado parece que comentó con ella que, bueno, el abanico, ¿por qué? Si entra fresco. Bueno, porque ya estoy acostumbrada, ya no puedo evitar, voy así siempre. Total, que cuando se van a despedir, Machado le dice, bueno, le he escrito a usted un poema del abanico. Entonces dice, escríbamelo en el abanico, y se lo escribe en el abanico. Claro, ¿es de Machado o no es de Machado? Desde el punto de vista lexicográfico, del ritmo, tal, se puede decir que es de Machado, pero yo no puedo tener total garantía. Pero esto es un poema de Machado. Es la lucha entre el aire que se da con el abanico y el aire que entra por la ventana. Es una cosa, a mí me gusta mucho. Un día, soltando el pico del abanico, ¿saben? ¿No? El pico lo que coge la... Sí. Un día, soltando el pico, formaron pendencia dura el aire de tu cintura y el aire de tu abanico. Yo beso su lindo talle, yo pico mucho más alto, beso sus ojos, yo asalto corazones en la calle. Yo tengo gracia y un aire, tú al fin y al cabo eres aire, aire nomás eres tú. Expuestas ambas razones, siguieron ambos soplando y tu niña conquistando en Sevilla corazones. Y pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima.